¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una vida llena de propósito y dirección, mientras que otras deambulan sin rumbo, atrapadas en la confusión y el desánimo? ¿Será posible que exista un poder oculto en los propósitos de Dios que transforma la vida de quienes lo descubren? ¿Y si te dijera que el verdadero propósito de Dios para tu vida no solo te dará dirección, sino que también desbloqueará bendiciones que jamás imaginaste? Un propósito que no solo guía tu camino, sino que también rompe cadenas, abre puertas cerradas y te llena de una paz que el mundo no puede dar. Un propósito que cuando lo encuentras cambia para siempre la forma en que ves la vida, porque te das cuenta de que nunca estuviste perdido. Solo estabas esperando la revelación correcta. El problema es que muchos viven sin descubrir este secreto. Se sienten atrapados en una rutina sin sentido, preguntándose si realmente tienen un llamado, si Dios tiene un plan especial para ellos o si simplemente son uno más en la multitud. Pero hoy, en este video, el Espíritu Santo te revelará algo poderoso. Porque hay un misterio en los propósitos de Dios que pocos conocen, y hoy lo vamos a descubrir juntos. La Biblia está llena de ejemplos de personas cuyas vidas fueron completamente transformadas cuando entendieron el propósito divino. Gedeón, que se veía a sí mismo como el más débil de su familia, fue levantado como un poderoso libertador. José, traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, terminó gobernando Egipto. Moisés, un hombre que se creía incapaz de hablar en público, fue usado por Dios para liberar a todo un pueblo. El propósito de Dios no solo les dio identidad, sino que les dio poder para hacer lo imposible. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Podría ser que Dios también tiene un propósito único y especial para ti. Podría ser que todo lo que has vivido hasta ahora, incluso los momentos más difíciles, han sido parte de un plan mayor que aún no comprendes. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios revela su propósito a sus hijos. Las señales que confirman que estás en el camino correcto. Los obstáculos que el enemigo pone para impedir que descubras tu llamado. Y la clave para desbloquear una bendición que puede transformar tu vida por completo. Presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave que estabas esperando para recibir la respuesta que tanto le has pedido a Dios. Antes de comenzar, quiero que declares tu fe en los comentarios escribiendo "Paz en Cristo". Esto no es solo una frase, es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. Cuando lo haces, estás demostrando que anhelas la guía de Dios y que estás listo para recibir su dirección. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cuando lo haces, YouTube se encarga de llevar este mensaje a más personas que, como tú, están buscando respuestas. Es una manera poderosa de compartir la palabra de Dios con el mundo. Mucha gente usa este canal como su apoyo espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación es tan importante. Comenta, comparte, involúcrate. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios tiene algo especial para ti en este mensaje. Vamos a comenzar este estudio. Y recuerda, la penúltima enseñanza puede ser la llave que abra la puerta a la bendición que has estado esperando. 1. El llamado de Abraham cuando Dios te saca de tu zona de confort. Desde tiempos antiguos, Dios ha llamado a hombres y mujeres para cumplir propósitos extraordinarios. Uno de los primeros y más impactantes llamados en la historia de la humanidad fue el de Abraham. Su historia nos enseña una verdad profunda. El propósito de Dios para tu vida siempre te llevará más allá de tu zona de confort. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y desarrollada en su tiempo. Tenía estabilidad, familia, bienes y todo lo necesario para una vida cómoda.
Sin embargo, un día Dios le habló y le dio una instrucción que cambiaría su destino para siempre. Le pidió que dejara su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Aquí vemos el primer principio fundamental del propósito de Dios. Cuando Él te llama, a menudo no te da todos los detalles de inmediato. Solo te pide obediencia. Dios no le entregó a Abraham un mapa con instrucciones detalladas, ni le explicó cada paso del camino. Simplemente le dijo que saliera y que en el camino Él le mostraría lo que debía hacer. Este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos cuando buscamos el propósito de Dios. Queremos garantías, queremos señales claras antes de movernos, pero Dios espera que demos un paso de fe antes de revelarnos el siguiente. La obediencia de Abraham no fue sencilla. Dejar su hogar significaba abandonar la seguridad de lo conocido y aventurarse en lo incierto. Pero él creyó en la promesa de Dios y salió sin saber exactamente a dónde iba. Aquí hay una lección clave. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que parecen ilógicas o que desafían nuestra razón. Nos pide que confiemos en su dirección incluso cuando no podemos ver el final del camino. Imagina por un momento que Dios te pide que dejes tu trabajo, que cambies de ciudad, que inicies un ministerio o que renuncies a algo que amas porque tiene un plan mayor para ti. Tu reacción natural podría ser el miedo, la duda o la incertidumbre. Quizás te preguntarías si realmente es la voz de Dios o simplemente un pensamiento pasajero. Pero la historia de Abraham nos muestra que cuando Dios llama, Él también provee. Aunque no veamos la provisión de inmediato, debemos creer que Él ya ha preparado todo lo necesario para cumplir su propósito en nuestra vida. A lo largo de su viaje, Abraham enfrentó desafíos. Hubo momentos de prueba, hambre, conflictos y momentos en los que incluso dudó. En ocasiones trató de tomar el control de la situación, como cuando tuvo a Ismael con Agar en lugar de esperar el hijo de la promesa. Esto nos muestra que, aun cuando conocemos el propósito de Dios, podemos cometer errores si intentamos ayudar a Dios en lugar de esperar en Él. Dios reafirmó su promesa a Abraham en varias ocasiones, asegurándole que haría de él una gran nación. A pesar de los años de espera y de las circunstancias adversas, Abraham se aferró a la promesa. Esto nos enseña que el propósito de Dios no siempre se cumple de inmediato. Hay un proceso. Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra dependencia de Él antes de llevarnos a la plenitud de nuestro llamado. Hoy en día, muchas personas luchan por descubrir cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Se sienten perdidas, sin dirección, atrapadas en la rutina y preguntándose si realmente hay algo más para ellas. La historia de Abraham nos recuerda que Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Pero para descubrirlo, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, obedecer sin reservas y confiar en que Dios nos guiará en el camino. El enemigo muchas veces intentará sembrar dudas en tu corazón. Te hará pensar que no eres lo suficientemente bueno, que has cometido demasiados errores o que no tienes lo que se necesita para cumplir el propósito de Dios. Pero la historia de Abraham nos muestra que Dios no elige a los más capacitados, sino que capacita a los que elige. Si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, pero el miedo te paraliza, recuerda a Abraham. Él también tuvo razones para dudar, pero eligió creer. Y por esa fe, Dios lo hizo padre de multitudes. Tu propósito también requiere fe. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene. En este momento, te animo a reflexionar. ¿Hay algo que Dios te ha estado pidiendo que hagas, pero que has estado postergando
por miedo o incertidumbre. Hay un paso de fe que necesitas dar para entrar en el propósito que Él tiene para ti. No permitas que el temor te detenga. Si Dios te está llamando, es porque ya ha preparado el camino. El propósito de Dios para tu vida no es solo para tu beneficio. Así como Abraham fue llamado para ser bendición para muchas naciones, el propósito que Dios ha diseñado para ti también impactará a otros. No se trata solo de tu bienestar, sino de cumplir la misión que Él ha puesto en tus manos. Si sientes que has estado vagando sin dirección, hoy es el día para pedirle a Dios claridad. Dile que quieres conocer su propósito, que estás dispuesto a obedecer y que confías en que Él te guiará. No importa cuántas veces hayas fallado o cuán lejos sientas que estás de su plan. Dios puede redimir el tiempo y llevarte de vuelta al camino que ha trazado para ti. A medida que avanzamos en este estudio, veremos más ejemplos de personas que descubrieron el propósito de Dios y cómo eso transformó sus vidas. La historia de Abraham es solo el comienzo. En los próximos bloques profundizaremos en más principios bíblicos que te ayudarán a entender y abrazar el llamado de Dios para ti. Mantente atento, porque lo que está por venir podría ser la clave que necesitas para desbloquear la bendición que has estado esperando. 2. José. Cuando el propósito de Dios te lleva por caminos inesperados. La historia de José es una de las más fascinantes en la Biblia porque nos muestra que el propósito de Dios a menudo nos lleva por caminos que no esperamos. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede usar incluso las peores circunstancias para cumplir su plan perfecto. Desde una temprana edad, José recibió sueños proféticos que revelaban un gran destino para él, pero nunca imaginó el proceso que tendría que atravesar antes de ver su propósito cumplido. José era el hijo favorito de su padre, Jacob, y esto generaba envidia en sus hermanos. La envidia se convirtió en odio, y el odio los llevó a traicionarlo de la manera más cruel posible. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban rumbo a Egipto. Lo que parecía ser el final de sus sueños era, en realidad, el inicio del proceso que Dios había diseñado para su vida. Aquí aprendemos una lección clave. Cuando Dios tiene un propósito para ti, ni la traición, ni el rechazo, ni las circunstancias adversas podrán impedir que se cumpla. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Allí, en una tierra extraña y en una condición de esclavo, José demostró su carácter y su fidelidad a Dios. Fue diligente en su trabajo y Dios prosperó todo lo que hacía. Potifar pronto le dio autoridad sobre toda su casa y parecía que las cosas comenzaban a mejorar para él. Sin embargo, nuevamente la vida lo puso a prueba. La esposa de Potifar lo acusó falsamente de un crimen que no cometió y José fue encarcelado injustamente. Aquí surge una pregunta importante. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? Si José tenía un propósito divino, ¿por qué permitió Dios que pasara por tantas injusticias? La respuesta es que Dios no solo se interesa en llevarnos a nuestro destino, sino en moldearnos en el proceso. El propósito de Dios no es solo sobre lo que hacemos, sino en quién nos convertimos mientras caminamos hacia Él. En la cárcel, José pudo haberse rendido, pudo haberse amargado y cuestionado a Dios, pero en lugar de eso, siguió confiando y permaneció fiel. Fue en ese lugar de aparente derrota donde Dios usó su don de interpretación de sueños para abrirle la puerta a su destino. Interpretó los sueños de 2 prisioneros y, más adelante, cuando el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, fue llamado para darle respuesta. José
Aquel joven que fue vendido como esclavo y encarcelado injustamente se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. En un solo día pasó de la prisión al palacio. Esto nos enseña que cuando el tiempo de Dios llega, no importa dónde estés, Él puede elevarte en un instante. Su propósito nunca está limitado por las circunstancias, sino que las circunstancias son parte de su proceso para llevarnos a donde debemos estar. El propósito de José no era solo su propia exaltación. Dios lo levantó para salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. Lo que sus hermanos hicieron para destruirlo, Dios lo usó para un bien mayor. Esto es clave para comprender el propósito de Dios en nuestra vida. No se trata solo de nuestro bienestar, sino de cómo Dios quiere usarnos para bendecir a otros. Cuando finalmente se reencontró con sus hermanos, aquellos que lo habían vendido como esclavo, José tuvo la oportunidad de vengarse. Sin embargo, en lugar de eso, les dijo algo que revela su profunda comprensión del propósito de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Estas palabras nos enseñan que el propósito de Dios siempre es más grande que nuestro dolor. Las traiciones, los rechazos, las injusticias, todo lo que sufrimos en el camino tiene un propósito mayor que muchas veces no podemos ver en el momento. Quizás hoy te sientes como José en la cisterna, en la esclavitud o en la cárcel. Quizás sientes que tus sueños están lejos de cumplirse y que todo parece ir en la dirección opuesta. Pero la historia de José nos recuerda que cuando Dios tiene un plan para tu vida, no importa cuán oscuro parezca el camino, Él usará cada experiencia para llevarte a tu destino. Si alguna vez te has sentido traicionado, olvidado o injustamente tratado, recuerda que Dios está usando todo eso para prepararte para algo mayor. No te enfoques solo en el dolor del proceso, sino en lo que Dios está formando en ti a través de él. Dios tiene un propósito para cada estación de nuestra vida. En los tiempos de prueba, Él está desarrollando nuestro carácter. En los tiempos de espera, está fortaleciendo nuestra fe. Y cuando llegue el momento perfecto, nos llevará al lugar donde siempre quiso que estuviéramos. Hoy quiero preguntarte, ¿estás confiando en el proceso de Dios para tu vida? ¿O estás permitiendo que las dificultades te hagan dudar de su propósito? No dejes que el dolor de hoy nuble la promesa de mañana. Dios está trabajando en tu historia, incluso cuando no puedes verlo. Así como José pasó de la prisión al palacio en un solo día, Dios puede cambiar tu situación en un instante cuando llegue su tiempo perfecto. Mantente fiel, sigue confiando y recuerda que el propósito de Dios para ti sigue en marcha, aunque hoy no lo entiendas del todo. 3. Moisés. Cuando el propósito de Dios te llama más allá de tus limitaciones. La historia de Moisés es una de las más poderosas en la Biblia porque nos muestra que el propósito de Dios no depende de nuestras habilidades, sino de su poder en nosotros. Moisés fue llamado a liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, pero cuando Dios lo llamó, su primera reacción no fue de valentía ni de entusiasmo. En cambio, se sintió incapaz, lleno de miedo y con un sinfín de excusas para rechazar su llamado. Sin embargo, Dios no permitió que sus limitaciones fueran un obstáculo para su propósito. Moisés nació en tiempos de persecución. El faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos, pero la madre de Moisés, con fe y valentía, lo escondió y lo puso en una canasta sobre el río Nilo. Dios tenía un plan con su vida y lo llevó hasta la casa del mismo faraón, donde creció como un príncipe en Egipto. Desde el inicio, Dios estaba preparando a Moisés para su misión, aunque él aún no lo sabía. Años más tarde, Moisés descubrió su verdadera identidad como hebreo, y al ver la opresión de su pueblo, sintió un fuerte deseo de justicia. Pero en su impaciencia,
tomó la justicia por su propia mano y mató a un egipcio. Al darse cuenta de lo que había hecho, huyó al desierto, pensando que su vida ya no tenía propósito. Aquí vemos algo crucial. Muchas veces creemos que nuestros errores han cancelado el plan de Dios para nosotros, pero en realidad Dios sigue obrando incluso en nuestros fracasos. Durante 40 años, Moisés vivió como un simple pastor en el desierto. Seguramente pensó que su historia había terminado, que ya no era útil para Dios. Pero un día, Dios se le apareció en una zarza ardiente y le dio un llamado claro. Debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo. La reacción de Moisés fue de temor y duda. En lugar de aceptar el llamado de inmediato, comenzó a dar excusas. Dijo que no era bueno para hablar en público. Dijo que nadie lo creería. Dijo que no tenía autoridad. Básicamente, hizo todo lo posible para convencer a Dios de que se equivocaba al elegirlo. Pero Dios le respondió con una verdad fundamental. No se trataba de lo que Moisés podía hacer, sino de lo que Dios haría a través de él. Aquí hay una lección importante para nuestra vida. Muchas veces nos sentimos inadecuados para el propósito que Dios nos da. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos, que no tenemos las habilidades necesarias o que hemos cometido demasiados errores. Pero Dios no llama a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Cuando Moisés finalmente aceptó su llamado, no fue en su propia fuerza, sino con la certeza de que Dios estaría con él. Y así comenzó una de las historias más impactantes de la Biblia. Con la mano de Dios sobre él, Moisés se enfrentó al faraón y fue testigo de las señales y maravillas que Dios hizo en Egipto. Las plagas, la apertura del Mar Rojo, la provisión en el desierto. Todo fue una demostración de que cuando caminamos en el propósito de Dios, Él se encarga de abrir los caminos imposibles. A lo largo de su viaje, Moisés enfrentó oposición, críticas y momentos de duda. En varias ocasiones, el pueblo de Israel se quejó. Querían regresar a Egipto, desconfiaban de Dios y de Moisés. Pero a pesar de todo, Moisés se mantuvo firme porque entendía que no estaba cumpliendo su propia voluntad, sino la de Dios. Esto nos enseña que seguir el propósito de Dios no significa que todo será fácil. Habrá obstáculos, pruebas y momentos en los que sentiremos que no somos suficientes, pero si Dios nos ha llamado, Él también nos dará la fuerza, la sabiduría y los recursos para cumplir con nuestra misión. Quizás hoy te sientes como Moisés en el desierto, pensando que tu oportunidad ya pasó, que has cometido demasiados errores o que no eres la persona indicada para lo que Dios te está llamando a hacer. Pero la historia de Moisés nos recuerda que Dios no se olvida de su propósito para nuestra vida. Dios es experto en llamar a los débiles y hacerlos fuertes, en levantar a los caídos y darles una nueva misión, en usar a los que el mundo rechaza para mostrar su gloria. Moisés no era elocuente, pero Dios habló a través de él. Moisés no era un líder nato, pero Dios lo convirtió en el líder de una nación. Moisés no se sentía capaz, pero Dios le mostró que no se trataba de su capacidad, sino del poder divino que lo respaldaba. Si alguna vez has dudado de tu llamado, si alguna vez has pensado que no eres lo suficientemente bueno para cumplir el propósito de Dios, recuerda la historia de Moisés. Dios no necesita tu perfección, solo tu disposición. Él se encargará del resto. El propósito de Dios para tu vida es más grande que tus excusas, más grande que tu pasado, más grande que tus limitaciones. Lo único que necesitas hacer es confiar y dar el primer paso. A medida que avanzamos en este estudio, veremos más ejemplos de personas que descubrieron el propósito de Dios y cómo eso transformó sus vidas.
Porque cuando Dios te llama, no importa quién seas ni de dónde vengas, Él tiene el poder de llevarte más allá de lo que jamás imaginaste. 4. Esther. Cuando el propósito de Dios te coloca en el lugar correcto en el momento preciso. La historia de Esther nos revela una verdad crucial. El propósito de Dios siempre tiene un tiempo y un lugar específico. A veces, Él nos posiciona en lugares estratégicos, rodeados de personas influyentes, no para nuestra propia gloria, sino para cumplir su voluntad en el momento adecuado. Esther fue una joven judía que nunca imaginó que sería reina, pero Dios la llevó hasta el palacio para cumplir un propósito que cambiaría la historia de su pueblo. Esther era huérfana y fue criada por su primo Mardoqueo en el exilio de Persia. No tenía una posición destacada ni riquezas, pero Dios ya tenía un plan para su vida. Cuando el rey Asuero despidió a su esposa Vasti, se organizó un concurso para encontrar a la nueva reina, y Esther fue una de las jóvenes seleccionadas. Contra todo pronóstico se ganó el favor del rey y fue coronada como la nueva reina de Persia. A simple vista, esto parecía solo una historia de ascenso social, pero Dios estaba orquestando algo mucho más grande. En aquel tiempo, un hombre llamado Amán, un alto funcionario del rey, tramó un plan para exterminar a todos los judíos del reino. Fue un decreto terrible que amenazaba la existencia del pueblo de Dios. Nadie sabía que la reina Esther también era judía y parecía que no había esperanza para su pueblo. Fue entonces cuando Mardoqueo le envió un mensaje a Esther que marcó un punto de inflexión en su historia. Le dijo que debía hablar con el rey y suplicar por la vida de su pueblo. Pero había un gran problema. En la cultura persa, nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera la reina. Quien lo hiciera sin permiso arriesgaba su vida. Esther tenía miedo. Sabía que si entraba sin ser llamada, podía ser ejecutada. Pero Mardoqueo le respondió con palabras que revelan una de las verdades más profundas sobre el propósito de Dios. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esas palabras resonaron en el corazón de Esther. Comprendió que no estaba en el palacio por casualidad, que su posición como reina no era solo para su comodidad o beneficio personal, sino para cumplir un propósito divino. Se dio cuenta de que Dios la había colocado en ese lugar, en ese momento preciso, para salvar a su pueblo. Esther decidió arriesgarlo todo. Convocó un ayuno de 3 días, pidió oración y luego, con valentía, se presentó ante el rey. Contra todo pronóstico, el rey la recibió con favor y escuchó su petición. Gracias a su intervención, el complot de Amán fue descubierto y el decreto de exterminio fue revertido. Lo que parecía ser el fin del pueblo judío se convirtió en una gran victoria. La historia de Esther nos enseña varias lecciones fundamentales sobre el propósito de Dios. Primero, nos muestra que Dios nos coloca en lugares estratégicos con un propósito mayor del que imaginamos. Tal vez hoy te encuentras en una posición en la que no entiendes por qué Dios te ha puesto allí. Puede ser en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, y sientes que no tienes un gran propósito. Pero Dios nunca nos posiciona por casualidad. Lo que hoy parece insignificante, mañana puede ser la clave para algo grande. Segundo, nos enseña que cumplir el propósito de Dios requiere valentía. Esther pudo haber decidido permanecer en silencio y salvar su propia vida, pero entendió que su llamado era mayor que su comodidad. Cumplir el propósito de Dios no siempre será fácil. Habrá momentos en los que tendrás que arriesgarte, confiar y avanzar, incluso cuando el miedo intente paralizarte. Tercero, nos muestra que Dios actúa en el momento exacto.
Muchas veces sentimos que Dios está tardando, que las circunstancias parecen estar en nuestra contra, pero su plan siempre se cumple en el tiempo perfecto. Si Esther hubiera actuado antes o después, tal vez la historia habría sido diferente. Pero cuando llegó el momento preciso, Dios usó su vida para cambiar el destino de una nación. Tal vez hoy sientes que no tienes un propósito claro, que las circunstancias son inciertas o que no entiendes por qué estás en la posición en la que te encuentras. La historia de Esther nos recuerda que Dios tiene un plan, y aunque ahora no puedas verlo, Él te está posicionando para algo más grande. Si alguna vez has dudado de tu llamado, si has sentido miedo de actuar o de dar el siguiente paso, recuerda la pregunta de Mardoqueo: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios te ha puesto en este tiempo, en este lugar, en esta temporada de tu vida por una razón. No dejes que el temor te impida cumplir tu propósito. Avanza con fe, porque en el momento exacto Dios usará tu vida de una manera que nunca imaginaste. 5. Jonás, cuando intentas huir del propósito de Dios. La historia de Jonás es una advertencia poderosa sobre lo que sucede cuando intentamos huir del propósito de Dios. A diferencia de otros personajes bíblicos que abrazaron su llamado con fe, Jonás representa a aquellos que al escuchar la voz de Dios deciden dar la espalda y seguir su propio camino. Pero lo que esta historia nos enseña es que no importa cuán lejos intentemos huir, el propósito de Dios siempre nos alcanzará. Jonás era un profeta de Dios, alguien que conocía la voz del Señor y entendía su voluntad. Un día, Dios le dio una orden muy clara. Debía ir a la ciudad de Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento, porque la maldad del pueblo había llegado hasta el cielo. Pero en lugar de obedecer, Jonás tomó la decisión de huir en la dirección opuesta. Se embarcó en un barco con destino a Tarsis, intentando escapar de la presencia de Dios. Aquí vemos un error común en aquellos que saben que Dios los está llamando, pero no quieren aceptar su propósito. A veces, por miedo, por orgullo o por comodidad, intentamos evitar lo que Dios nos ha encomendado. Creemos que podemos escapar de su llamado, pero la verdad es que Dios siempre tiene la última palabra. Mientras Jonás dormía en el barco, una gran tormenta azotó el mar. La tripulación, aterrorizada, intentó descubrir la causa del desastre y finalmente Jonás confesó que era él el responsable. Sabía que estaba desobedeciendo a Dios y que su huida estaba afectando a todos a su alrededor. Esta parte de la historia nos muestra algo fundamental. Cuando intentamos escapar del propósito de Dios, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Nuestra desobediencia puede traer consecuencias no solo para nuestra vida, sino también para nuestra familia, amigos y comunidad. Jonás pidió que lo arrojaran al mar, y en ese momento la tormenta cesó. Pero Dios no terminó con él ahí. En lugar de dejar que muriera, preparó un gran pez que lo tragó y lo mantuvo en su vientre por 3 días y 3 noches. En la oscuridad de aquel lugar, Jonás tuvo tiempo para reflexionar. Oró, clamó a Dios y finalmente se rindió a su voluntad. Cuando el pez lo vomitó en tierra firme, Dios le habló nuevamente con la misma orden. Debía ir a Nínive y proclamar su mensaje. Esta vez, Jonás obedeció. Entró en la ciudad y anunció que, si no se arrepentían, la ciudad sería destruida en 40 días. Para su sorpresa, el pueblo de Nínive creyó en el mensaje y se arrepintió de sus pecados. Desde el rey hasta el más humilde de los habitantes, todos se humillaron ante Dios y pidieron misericordia. Aquí encontramos otra enseñanza clave. Cuando caminamos en el propósito de Dios, su poder se manifiesta de maneras inesperadas. Jonás no imaginaba que los ninivitas responderían de esa manera. Tal vez pensó que lo rechazarían
o que su misión sería inútil. Pero cuando Dios nos envía, Él ya ha preparado el camino y los corazones de aquellos a quienes nos llama a alcanzar. A pesar de este gran avivamiento, Jonás no estaba contento. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, se molestó porque Dios había mostrado misericordia en lugar de juicio. Aquí vemos su verdadero problema. No solo estaba huyendo del propósito de Dios, sino que su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. Esta historia nos hace reflexionar sobre nuestra propia actitud frente al llamado de Dios. ¿Estamos huyendo de lo que Él nos ha pedido hacer? ¿Estamos permitiendo que nuestros prejuicios, miedos o deseos personales nos alejen de su propósito? Jonás pensó que podía escapar de Dios, pero aprendió que no hay lugar en la tierra donde podamos escondernos de su plan. Su historia nos enseña que aunque intentemos huir, Dios siempre nos traerá de vuelta, porque su propósito para nuestra vida es más grande que nuestra resistencia. Si hoy sientes que Dios te está llamando a hacer algo, pero has estado evitando su voz, recuerda a Jonás. En lugar de resistirte, entrégate a su propósito. No esperes llegar a un punto de desesperación para rendirte a Dios. Obedece desde ahora, porque su plan para ti es perfecto y sus caminos siempre te llevarán a la vida abundante. 6. David. Cuando el propósito de Dios te encuentra donde menos lo esperas. La historia de David nos enseña que el propósito de Dios puede encontrarnos en los lugares más inesperados y transformar a personas comunes en instrumentos poderosos para su gloria. David no era el más fuerte ni el más reconocido en su familia. De hecho, cuando Dios envió al profeta Samuel a ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera fue considerado por su propio padre. Pero Dios tenía un plan para él desde antes de que alguien lo viera como un líder. David era un joven pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en el campo. Mientras sus hermanos estaban en el ejército, él estaba en el anonimato, apartado de la acción, en un lugar que a los ojos humanos parecía insignificante. Sin embargo, en ese tiempo de aparente soledad, Dios lo estaba preparando. No solo aprendió a proteger a su rebaño de los leones y osos, sino que también desarrolló un corazón de adorador y una intimidad profunda con Dios. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, Dios le había revelado que uno de sus hijos sería el próximo rey de Israel. Isaí presentó a sus hijos mayores, hombres de apariencia fuerte y digna de realeza, pero a cada uno de ellos Dios le dijo a Samuel que no era el elegido. Finalmente, cuando ya parecía que no había más opciones, Samuel preguntó si había otro hijo. Fue entonces cuando Isaí mencionó a David, quien ni siquiera había sido considerado digno de presentarse ante el profeta. Aquí encontramos una verdad poderosa. El propósito de Dios para tu vida no depende de la opinión de los demás. No importa si las personas te subestiman, si te ignoran o si no ven tu potencial. Si Dios ha decidido llamarte, nadie podrá impedirlo. Cuando David fue ungido, todavía era un pastor de ovejas. No se convirtió en rey de inmediato. Pasaron años antes de que llegara al trono, y en ese tiempo enfrentó pruebas que pusieron a prueba su fe y su carácter. Uno de los momentos más emblemáticos fue cuando se enfrentó a Goliat. Mientras el ejército de Israel estaba paralizado de miedo ante el gigante filisteo, David, un simple joven, vio la situación desde una perspectiva diferente. Para los soldados, Goliat era un enemigo imposible de vencer. Para David, era una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Cuando David se presentó ante el rey Saúl y dijo que pelearía contra Goliat, muchos se burlaron de él. Le dijeron que era demasiado joven, inexperto y que no tenía ninguna posibilidad. Pero David no se basaba en su fuerza,
sino en su confianza en Dios. Recordó cómo Dios lo había ayudado a derrotar leones y osos mientras protegía sus ovejas, y declaró con valentía que Dios lo ayudaría a vencer a Goliat. Esta es una enseñanza clave. Cuando caminas en el propósito de Dios, las batallas que enfrentas no son tuyas, son de Él. No importa cuán grande sea el desafío, si Dios está contigo, la victoria está asegurada. David no usó la armadura de Saúl ni las armas de un soldado. Fue con una honda y 5 piedras, pero lo más importante fue con la confianza absoluta de que Dios pelearía por él. Con un solo golpe, derribó a Goliat y le cortó la cabeza. Ese día, todo Israel vio que Dios estaba con David. Sin embargo, su camino al trono no fue fácil. Saúl, el rey en ese momento, sintió celos de él y trató de matarlo en varias ocasiones. David tuvo que huir, esconderse en cuevas y vivir en constante peligro. Hubo momentos en los que pudo haber tomado el trono por la fuerza, pero esperó el tiempo de Dios. Aquí hay otra lección fundamental. El propósito de Dios no se logra a través de atajos. Hay un proceso, y muchas veces ese proceso incluye tiempos de espera, de prueba y de formación. David finalmente llegó al trono, pero su vida siguió llena de desafíos. Cometió errores, tuvo caídas morales y enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Pero a pesar de todo, su corazón siempre se volvía a Dios. Fue un hombre que entendió el poder del arrepentimiento y la gracia de Dios. Dios llamó a David un hombre conforme a su corazón, no porque fuera perfecto, sino porque tenía una relación genuina con él. Buscaba a Dios en todo momento, en la victoria y en la derrota, en la alegría y en el dolor. Su historia nos recuerda que Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos cuyos corazones están dispuestos a seguirlo. Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, que no tienes las habilidades necesarias o que nadie te toma en cuenta, recuerda a David. Él era solo un pastor, pero Dios lo llamó para ser rey. El propósito de Dios para tu vida es más grande de lo que puedes imaginar. Tal vez ahora estás en un tiempo de preparación, en el anonimato, sin ver resultados. Pero Dios está obrando en ti, formando tu carácter y desarrollando tu fe. Cuando llegue el momento, Él te levantará y te pondrá en el lugar que ha preparado para ti. No te desesperes si el proceso parece largo. Dios no se ha olvidado de ti. Al igual que con David, Él ya ha determinado tu propósito y en su tiempo perfecto lo cumplirá. 7. Nehemías. Cuando el propósito de Dios te llama a restaurar lo que está destruido. La historia de Nehemías es un ejemplo de cómo Dios puede usar a una persona común para cumplir una misión extraordinaria. Nos muestra que el propósito de Dios no solo tiene que ver con nuestra vida personal, sino también con la restauración de aquello que está destruido a nuestro alrededor. Nehemías no era un profeta, un sacerdote ni un rey. Era un copero en la corte del rey Artajerjes de Persia, una posición de confianza, pero sin gran influencia en términos de liderazgo. Sin embargo, cuando Dios puso una carga en su corazón, se convirtió en un instrumento poderoso para la reconstrucción de Jerusalén. Nehemías recibió noticias devastadoras sobre su pueblo. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas y sus habitantes vivían en vergüenza y desprotección. Aunque él tenía una vida cómoda en la corte del rey, no pudo ignorar la necesidad de su pueblo. En lugar de seguir con su rutina diaria, cayó de rodillas y clamó a Dios con un profundo lamento. Esta es la primera lección clave de su historia. Cuando Dios te llama a un propósito, primero toca tu corazón con una carga que no puedes ignorar. Nehemías no solo oró, sino que también tomó acción. Pidió permiso al rey para ir a Jerusalén y restaurar los muros. Dios le dio favor y los recursos necesarios para la misión.
Aquí vemos un principio fundamental. Cuando Dios pone un propósito en tu corazón, también provee los medios para cumplirlo. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró una ciudad en completa desolación, pero en lugar de desanimarse, inspiró al pueblo a unirse en la reconstrucción. Sabía que no podía hacerlo solo, así que motivó a cada familia a trabajar en la parte del muro que estaba frente a su propia casa. Esto nos enseña que el propósito de Dios no se cumple en soledad, sino en comunidad. Pero no todo fue fácil. Nehemías enfrentó una fuerte oposición. Hubo enemigos que se burlaron de él, que intentaron desanimarlo y que incluso conspiraron para matarlo. Pero en lugar de rendirse, Nehemías respondió con determinación: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme». Aquí hay una lección clave. Cuando estás cumpliendo el propósito de Dios, el enemigo intentará distraerte, desanimarte y hacer que abandones. Pero debes mantener el enfoque y la convicción de que lo que estás haciendo es importante. A pesar de todos los obstáculos, los muros fueron reconstruidos en solo 52 días, algo que humanamente parecía imposible. Esto demuestra que cuando Dios está en el centro de un proyecto, lo que parecía destruido durante años puede ser restaurado en poco tiempo. La historia de Nehemías nos reta a preguntarnos: ¿qué muros necesita reconstruir Dios a través de nosotros? Tal vez hay áreas de nuestra vida que han estado en ruinas por años, relaciones que necesitan restauración, comunidades que requieren liderazgo o propósitos que han sido olvidados. Nehemías nos muestra que Dios puede usarnos para traer restauración, sin importar cuán imposible parezca la situación. Si sientes una carga en tu corazón por algo que necesita ser cambiado o restaurado, no la ignores. Puede ser la señal de que Dios te está llamando a hacer algo al respecto. No temas los desafíos ni las oposiciones, porque si Dios está contigo, Él te dará la fuerza, la estrategia y los recursos para completar la obra que ha puesto en tu corazón. 8. Pablo. Cuando el propósito de Dios transforma tu vida por completo. La historia de Pablo es una de las más impactantes en la Biblia, porque demuestra cómo el propósito de Dios no solo nos llama, sino que también nos transforma. Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era un perseguidor de cristianos. Estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los seguidores de Jesús. Pero su celo religioso lo había cegado al verdadero plan de Dios. Su historia nos muestra que Dios puede tomar incluso a la persona más alejada de su propósito y convertirla en un instrumento poderoso para su gloria. Saulo era un fariseo educado bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la ley judía. Era un hombre influyente, con autoridad y un gran conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, usaba su conocimiento para perseguir y arrestar a los cristianos. Creía que estaba haciendo lo correcto hasta que tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Mientras iba camino a Damasco para arrestar a más creyentes, una luz resplandeciente lo rodeó y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús mismo hablándole. En ese momento, su mundo entero se derrumbó. Se dio cuenta de que había estado luchando contra Dios en lugar de servirlo. Quedó ciego por 3 días, tiempo en el que tuvo que reflexionar sobre todo lo que había creído y hecho hasta ese momento. Este encuentro nos muestra que cuando Dios tiene un propósito para tu vida, Él mismo puede intervenir de manera radical para redirigir tu camino. A veces nos aferramos a nuestras propias ideas, planes y creencias, pero Dios, en su amor, nos confronta y nos muestra la verdad. Dios envió a un discípulo llamado Ananías para orar por Saulo. A pesar del temor que sentía, obedeció. Cuando impuso sus manos sobre él, Saulo recobró la vista y fue bautizado.
A partir de ese momento, su vida cambió por completo. El perseguidor se convirtió en predicador. El enemigo de la iglesia se convirtió en su mayor defensor. Pablo pasó de ser un hombre temido a ser un hombre perseguido. La misma pasión con la que antes atacaba a los cristianos, ahora la usaba para proclamar el evangelio. Sufrió cárceles, azotes, naufragios, hambre y traiciones, pero nunca se rindió. Su transformación fue tan profunda que llegó a decir: «Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí». Este es un recordatorio poderoso de que el propósito de Dios no se trata de lo que hemos sido, sino de lo que Él puede hacer en nosotros. No importa cuán lejos hayas estado de Dios, no importa cuántos errores hayas cometido. Si Dios pudo usar a Pablo, también puede usarte a ti. El propósito de Pablo no solo fue predicar el evangelio, sino establecer iglesias, escribir cartas que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento y dejar un legado de fe que sigue impactando vidas. Su historia nos desafía a preguntarnos: ¿estamos dispuestos a permitir que Dios transforme nuestra vida para cumplir su propósito? Si sientes que Dios te está llamando a algo más grande, pero tienes miedo de no ser la persona indicada, recuerda a Pablo. Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige. Él no ve tu pasado, sino el propósito que ha puesto en ti. No importa lo que hayas hecho, ni lo lejos que creas estar de Dios. Si Él ha puesto su mirada en ti, su propósito se cumplirá. Lo único que necesitas es rendirte a Él y dejar que su gracia transforme tu vida. 9. Jesús. Cuando el propósito de Dios requiere entrega total. La vida de Jesús es el ejemplo supremo de lo que significa vivir completamente en el propósito de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, Jesús demostró que cumplir el plan divino no se trata de comodidad ni de buscar el beneficio propio, sino de entrega total y obediencia absoluta. Su historia nos enseña que el propósito de Dios a menudo nos llevará por un camino de sacrificio, pero también de gloria eterna. Jesús sabía desde el principio cuál era su misión. No vino al mundo para establecer un reino terrenal, sino para traer salvación a la humanidad. Su propósito era claro: reconciliar al hombre con Dios a través de su sacrificio en la cruz. Pero cumplir este propósito no fue fácil. Desde el inicio de su ministerio, Jesús enfrentó oposición. Fue rechazado por los líderes religiosos, incomprendido por su propia familia y seguido por multitudes que a menudo buscaban solo milagros y bendiciones, pero no querían compromiso. A pesar de todo, Jesús nunca se desvió de su llamado. Uno de los momentos más impactantes de su historia fue en el huerto de Getsemaní. Allí, enfrentando la inminencia de la cruz, Jesús oró con angustia, diciendo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». En estas palabras vemos la lucha interna que todos enfrentamos cuando Dios nos llama a algo difícil. Jesús, aunque era Dios, también era humano y sintió el peso del sacrificio que estaba a punto de hacer. Aquí hay una lección fundamental. Cumplir el propósito de Dios no siempre será fácil ni placentero, pero siempre valdrá la pena. Jesús fue traicionado, arrestado y juzgado injustamente. Fue golpeado, humillado y clavado en una cruz. A los ojos del mundo parecía una derrota total. Pero lo que nadie entendía en ese momento era que su aparente fracaso era en realidad la mayor victoria de la historia. Con su muerte, pagó el precio por el pecado de la humanidad. Con su resurrección, venció a la muerte y abrió el camino para que todos pudiéramos tener vida eterna. Jesús no solo cumplió su propósito, sino que cambió el destino de la humanidad para siempre. Su historia nos desafía a preguntarnos:
¿Estamos dispuestos a entregar todo por el propósito de Dios? Muchas veces queremos seguir a Dios, pero solo hasta cierto punto. Queremos su bendición, pero no el sacrificio. Queremos sus promesas, pero no el proceso. Sin embargo, la vida de Jesús nos enseña que no hay propósito sin entrega. Si hoy sientes que el camino que Dios te está llamando a recorrer es difícil, recuerda a Jesús. Él caminó hasta la cruz con amor y obediencia, porque sabía que el cumplimiento del propósito de Dios era más grande que cualquier sufrimiento momentáneo. No importa lo que estés enfrentando hoy, si sigues el propósito de Dios con fidelidad, al final habrá gloria, porque el propósito de Dios nunca termina en derrota, siempre culmina en victoria. Has llegado hasta el final de este estudio, y eso significa que eres alguien que verdaderamente anhela conocer el propósito de Dios para su vida. Muy pocas personas llegan hasta aquí, porque solo los que tienen hambre de Dios buscan respuestas más profundas. Y eso me dice algo sobre ti. Dios está llamando tu vida para algo más grande. Hemos recorrido la historia de hombres y mujeres que descubrieron que el propósito de Dios no siempre es fácil, pero sí es el camino más seguro, poderoso y transformador que existe. Hemos visto cómo Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, cómo José pasó por el sufrimiento antes de ver el cumplimiento de sus sueños, cómo Moisés sintió que no era suficiente, cómo Esther fue puesta en el momento y lugar exacto, cómo Jonás trató de huir pero Dios lo trajo de vuelta, cómo David fue elegido cuando nadie lo veía, cómo Nehemías reconstruyó lo que estaba en ruinas, cómo Pablo fue transformado y usado poderosamente, y cómo Jesús nos enseñó que el propósito de Dios requiere entrega total. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás listo para abrazar el propósito que Dios tiene para ti? El enemigo siempre tratará de hacerte creer que no eres digno, que es demasiado tarde o que no tienes lo que se necesita. Pero hoy has visto que Dios no llama a los perfectos, sino que transforma a los dispuestos. No necesitas ser el más fuerte, el más sabio o el más preparado. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir: Señor, aquí estoy, úsame. Si este mensaje ha tocado tu vida, quiero que hagas algo muy especial. En los comentarios, escribe la siguiente frase: Señor, confío en tu propósito para mi vida. Esto será una declaración de fe. Será una señal de que has comprendido que Dios tiene un plan para ti, aunque aún no veas todos los detalles. Pero hay algo más que quiero pedirte. Si este video ha sido de bendición para ti, dale me gusta y suscríbete al canal. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque cada vez que interactúas con este contenido, YouTube lo muestra a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Y tú puedes ser parte de ese propósito. Quizás hay alguien en este mismo momento preguntándole a Dios cuál es su propósito, y este video puede ser la respuesta que necesita. Además, quiero que tomes un momento al finalizar este video para quedarte en silencio. Deja que la música de fondo llene el ambiente. Cierra los ojos y háblale a Dios. Dile que estás listo para seguir su propósito, aunque no tengas todas las respuestas. Dile que confías en su plan. No pauses el video ni te vayas de inmediato. Dedica estos minutos a estar en su presencia y escuchar su voz. Dios tiene algo grande para tu vida. No importa por lo que hayas pasado, no importa cuántas veces hayas fallado. Si Él te ha llamado, su propósito se cumplirá. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. No olvides, el propósito de Dios en tu vida es real y el tiempo de cumplirlo es ahora.